Mujer de 45 años que consulta por un resultado de glicemia en ayunas en 126, que no tiene síntomas, ¿no? Es una paciente entonces que tiene un valor de glucosa en ayunas. Si yo me voy a mi tablita, un valor de glucosa en ayunas en 126 es un valor de glucosa que está en rango de diabetes. Pero ¿qué me dice el Ministerio de Salud? ¿Qué me aconseja el ente rector en mi país? ¿Qué cosa tengo que hacer si yo tengo un nivel de glucosa en ayunas en rango de diabetes? Tengo que repetir la glicemia en ayunas. Pero doctor, ¿por qué no glicosilada? ¿Por qué no postprandial? Porque también se puede pedir eso. Porque esos exámenes, como les mencionaba, tienen sus limitaciones en nuestro país. Entonces es mejor repetir la glicemia en ayunas. Debe repetir la glicemia en ayunas en un lapso menor de 72 horas. ¿Por qué? ¿Tiene alguna justificación eso? Básicamente para evitar retrasar el diagnóstico de diabetes. Si yo le digo a mi paciente, repítase la glucosa en ayunas de acá a un año, al año siguiente el paciente ya va a estar muy complicado. Por eso es que se pide que sea en menos de 72 horas para poder hacer un diagnóstico precoz, temprano de diabetes, ¿no? Ahora, paciente de 45 años que presenta una glicemia en ayunas en 118 y otra diferente en 135. Se han tomado en días diferentes. ¿Qué cosa es lo que yo tengo que hacer? Entonces, aquí viene otra situación muy interesante. Es muy fácil. El paciente que tenía un valor de glicemia en ayunas, que le salía en rango de diabetes, yo le repito la glicemia en ayunas, le sale diabetes, yo digo, ese paciente tiene diabetes. Y no hay vuelta que dar. ¿Qué pasa si yo tengo un paciente que tiene un valor de glucosa en ayunas? Porque vean ustedes, este valor de glucosa en ayunas en 135 está en rango de diabetes, según el cuadrito que yo les he dado. Pero tenemos otro valor, 118, que no está en rango de diabetes. Este valor de glucosa no es normal, porque lo normal es menos de 100, pero tampoco llega a ser diabetes, porque no es mayor o igual a 126. Este valor está en rango de prediabetes. Entonces, cuando ustedes tengan un valor que esté en rango de diabetes y otro valor que no esté en rango de diabetes, voy a ir a un test dirimente, a un test que me permita hacerle el diagnóstico al paciente, porque yo a este paciente todavía no le puedo definir que tiene diabetes. Entonces, cuando ustedes quieren hacer un test confirmatorio, o sea, ustedes quieren saber si su paciente tiene diabetes o no, porque tiene dos valores que son incongruentes, uno dice que sí y uno dice que no, ese examen es el test de tolerancia a la glucosa. Test de tolerancia a la glucosa. Entonces, ahí le hacen el examen de la tolerancia. ¿Para qué? Para poder definir si mi paciente tiene diabetes. Cuando ustedes le hacen la tolerancia a la glucosa a este paciente, ustedes le miden la glucosa a las 2 horas. Acuérdense, el test de tolerancia lo que va a evaluar es la glucosa a las 2 horas de tomar una bebida azucarada que tiene 75 gramos de glucosa negra. Y yo voy a tener 3 opciones, como habíamos visto en mi cuadrito en este paciente. La primera opción es que me salga menos de 140, la segunda opción es que me salga entre 140 y 199 y la tercera opción es que me salga más de 200. Si me sale más de 200, este paciente tiene diabetes, definitivamente, ya se corroboró que tiene diabetes. Si me sale entre 140 y 199, este paciente tiene una condición de riesgo que está dentro de lo que conocemos como prediabetes, pero lleva el nombre específico de intolerancia a la glucosa. ¿Por qué? Porque falló la tolerancia. Por eso se llama intolerancia a la glucosa, ¿no? Entonces vean ustedes aquí un nuevo diagnóstico. ¿Qué significa, a qué se refiere intolerancia a la glucosa? Es el paciente que yo le hago la tolerancia a la glucosa y a las 2 horas me sale entre 140 y 199. Es una forma de prediabetes, es un riesgo. Si el paciente no se cuida va a terminar haciendo diabetes. Si me sale la glucosa menos de 140, este valor sería normal en la tolerancia. Pero acuérdense que mi paciente ya empezaba en este caso con valores alterados. Entonces, como mi paciente ya empezaba con valores alterados en ayunas, aquí en este caso específico yo le digo a mi paciente que tiene una glicemia alterada en ayunas. Ojo, estoy haciendo referencia
a este caso clínico, donde el paciente ya viene con valores alterados de glucosa. Porque este valor menor de 140 es una tolerancia normal. Solamente que como este paciente ya me venía con valores alterados en ayunas, digo que tiene glicemia alterada en ayunas. Y la glicemia alterada en ayunas es también una forma de prediabetes junto con la intolerancia a la glucosa. Si yo veo aquí los exámenes de laboratorio, entonces lo correcto sería solicitar tolerancia a la glucosa. Iniciar tratamiento con insulina NPH no, porque yo no tengo diagnóstico todavía, ¿por qué le voy a dar tratamiento? Iniciar hipoglicemiantes orales tampoco, ¿por qué le voy a dar tratamiento si no tiene diagnóstico? Repetir el examen en un mes tampoco, porque yo les había dicho que no podemos retrasar el diagnóstico de diabetes. Yo tengo que decirle a mi paciente si tiene diabetes o no. ¿Y por qué no la glicosilada? Que muchos se preguntarán, porque la glicosilada, vuelvo a repetir, tiene muchas limitaciones. Tiene que hacerse en un laboratorio certificado y como se asocia a hemoglobina, está limitado por el nivel de hemoglobina. Si el paciente tiene anemia, tiene alguna hemoglobinopatía, tiene deficiencia de hierro, de ácido fólico, vitamina B12, tiene enfermedad renal, está embarazada, etcétera. Hay muchos factores que alteran la hemoglobina. Entonces, este examen no es un examen de elección para confirmar diagnóstico como estamos en este paciente. Este paciente quiere saber si tiene diabetes o no. Entonces, tengo que utilizar el mejor examen para poder darle certeza a este paciente que tiene ese diagnóstico. Mujer de 48 años que acude a consulta por poliuria, polifagia, hace 2 meses, es obesa, antecedente de padres con diabetes, se requiere valorar la secreción máxima de insulina. ¿Cuál de las siguientes pruebas solicitaría? Entonces, en este caso, vean ustedes, me están haciendo referencia a una mujer de 48 años, tiene clínica clásica, poliuria, polifagia, es obesa, tiene antecedente de padres con diabetes, entonces probablemente esta paciente tiene o estamos sospechando que esta paciente tenga diabetes mellitus, ¿no? Y si yo quiero ser más exquisito con mi diagnóstico, es una paciente obesa con pacientes diabéticos mayor de 35 años, entonces lo más probable es que sea una diabetes de tipo 2 por las características clínicas de mi paciente. Pero la pregunta no es qué diagnóstico tiene ese paciente, qué sospecho de mi paciente. Tampoco me preguntan cuál es el examen para corroborar el diagnóstico de esta paciente, sino que me hacen otra pregunta, se requiere valorar la secreción máxima de insulina. Cuando ustedes le preguntan o cuando ustedes ven aquí esto que dice, se requiere valorar la secreción máxima de insulina, porque aquí no le están preguntando cómo yo le hago el diagnóstico a esta paciente, sino quiero ver cómo es la secreción de la insulina. Entonces, cuando ustedes les preguntan que alguien quiere saber cómo es la secreción de la insulina, ellos están refiriéndose a que ellos quieren saber cuánto le sale la insulina en ayunas, cuánto le sale la insulina a la hora, cuánto le sale a las 2 horas la insulina. Es decir, ellos quieren ver cuál es la curva de secreción de la insulina. Eso quieren saber. Ellos quieren saber a qué en ayunas cuánto me salió a la hora, cuánto me salió a las 2 horas. Eso es lo que les están preguntando. No les están preguntando cómo se hace el diagnóstico de diabetes, sino que cuál es el examen que me va a permitir hacer esta curva. Entonces, el examen que me permite ver cómo es la curva de secreción de la insulina es el examen de la tolerancia a la glucosa. ¿Por qué? Porque la tolerancia a la glucosa me permite medir la glucosa en ayunas, a la hora, a las 2 horas, incluso se puede medir a la media hora, se puede medir a la hora y media, y en cada uno de estos puntos yo puedo medir glucosa y puedo medir insulina. Entonces, si yo tengo los puntos o los valores de insulina, yo puedo hacer una curva para saber en qué momento el paciente está secretando más insulina. Entonces, esta prueba de tolerancia es la que me permite precisamente ver esta curva, ¿no? Glicemia en ayunas no, porque no me están pidiendo cómo hago el diagnóstico, no están diciendo cómo hago el diagnóstico de diabetes, por eso esta alternativa no es. Glicosilada tampoco, porque la glicosilada es de diagnóstico de diabetes. El otro examen que podría presentar alguna confusión con ustedes es el examen del péptido C. ¿Qué cosa es el examen del péptido C? El péptido C es un examen que me permite valorar la reserva de insulina. ¿Qué cosa quiere decir la reserva de insulina? Quiere decir qué tanto el páncreas está fabricando insulina. En este caso, cuando yo mido el péptido C, si el péptido C está normal, yo digo que el páncreas está fabricando bien cantidad de insulina.
Si el péptido C está bajo, yo digo que el páncreas está fabricando poca insulina, nada de insulina. Si el péptido C sale alto, significa que el páncreas está fabricando mucha insulina. Este examen solamente me permite ver qué tanta cantidad de insulina está produciendo el páncreas, o si el páncreas está produciendo mucho, poco o nada de insulina. Entonces, este péptido C no me permite valorar cuándo es que el páncreas secreta más insulina, en qué momento de la curva, sino simplemente si el páncreas secreta insulina o no. Entonces, este examen es el péptido C. ¿Cuándo utilizo el péptido C? El péptido C utilizo, por ejemplo, cuando yo quiero saber si el páncreas de ese paciente está produciendo insulina. En dos situaciones. Cuando hay dudas, si el paciente tiene diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, porque pueden haber esas dudas, entonces yo mido. En la diabetes tipo 1, el péptido C está bajo. En la diabetes tipo 2, el péptido C está normal o alto, ¿no? La otra situación, cuando el paciente ya tiene un paciente con diabetes tipo 2 que no responde a pastillas. Entonces yo quiero saber, digo, a lo mejor este paciente no está respondiendo porque ya su páncreas no fabrica insulina. Entonces, en ese caso yo también puedo pedir péptido C para poder ver si el páncreas está produciendo o no insulina, ¿no? Varón de 45 años con antecedente de padre diabético, estando asintomático, le encuentran una glicemia basal en 115. 6 meses después, glicemia en ayunas de 128. ¿Qué prueba se debería solicitar? Es una pregunta que salió en el examen del ENAM del 2020, ¿no? En este caso, si ustedes se dan cuenta, es un paciente que ha tenido un primer valor de glucosa en 115 y después de eso ya el paciente se perdió, ¿no? No se le hizo ningún examen. Y 6 meses después le hacen el examen y sale 128. Entonces, ¿cuál es el examen ideal para poder hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, el ENAM en esta pregunta, yo como respuesta correcta, realizar hemoglobina glicosilada, que es lo que está acá. Pero la opinión personal y la opinión en general de la academia, de la mayoría de personas que manejamos diabetes, es que esta respuesta está errada. Yo les pongo lo que acá, les subrayo lo que ha puesto lo que dio como respuesta correcta en este caso en las alternativas del ENAM, pero esta alternativa no es correcta. ¿Por qué? Porque la hemoglobina glicosilada, como les decía, tiene muchas limitaciones. Entonces yo no puedo utilizar este examen para poder darle el diagnóstico a mi paciente, diagnóstico definitivo. Entonces, ¿qué era lo correcto en este caso? En este caso, para mí, habían dos opciones. La primera opción era repetir la glicemia en ayunas. ¿Por qué? Porque mi paciente, el primer valor de glucosa es muy antiguo, es de hace 6 meses. Entonces, realmente este valor lo cuento como antecedente, nada más. Empiezo a evaluarlo desde acá. Entonces, 128 está en rango de diabetes, porque es más de 126. Entonces, la opción más plausible sería repetir la glicemia en ayunas, ¿no? Pero en la práctica clínica, yo consideraría también aceptable en este caso que alguien me dijera que le pueda hacer un test de tolerancia a la glucosa. ¿Por qué? Porque, doctor, el paciente tenía 115 hace 6 meses, ahora tiene 128, entonces le puedo pedir una tolerancia porque tiene uno en rango de diabetes, el otro no está en rango de diabetes. Entonces, en la práctica clínica podría yo también decir, bueno, una tolerancia también podría ser adecuada. Cualquiera de estas dos opciones para mí serían adecuadas en la práctica clínica. Desde el punto de vista de examen, consideraría que tal vez glicemia en ayunas repetir la glicemia en ayunas sea lo más adecuado, pero en ningún caso, ni en la vida diaria, ni en el examen, dejaría que la respuesta sea glicosilada como único medio para hacerle el diagnóstico al paciente. ¿Que le puedo pedir de examen complementario la glicosilada? Sí, le puedo pedir de examen complementario, pero no como el examen que me va a definir el diagnóstico de este paciente. Entonces, en este caso, yo sí discrepo un poco con la alternativa que se dio en ese entonces. Un hombre obeso de 48 años, asintomático, presenta en 2 análisis de sangre rutinarios glicemias basales de 132 y de 130. ¿Cuál sería la actitud correcta? Entonces vemos aquí que es un paciente que tiene 2 valores de glucosa ya, que ambos valores de glucosa son mayores o iguales a 126. Eso quiere decir que mi paciente tiene diagnóstico de diabetes, ¿no? Porque ya tengo 2 exámenes que me están confirmando el diagnóstico. Ambas están mayor o igual a 126. Si yo quiero ser un poquito más específico en mi diagnóstico, es un paciente obeso y es un paciente mayor de 35 años. Además está asintomático. Entonces todas las características clínicas me hacen sospechar que este paciente tenga probablemente diabetes de tipo 2. ¿Cuál sería la actitud más correcta entonces en este paciente?
¿Se le pide una tolerancia oral a la glucosa para diagnóstico? No, porque este paciente ya tiene diagnóstico de diabetes tipo 2. Yo no estoy en la disyuntiva, entonces este examen no va porque este paciente ya tiene el diagnóstico. ¿Se le diagnostica diabetes tipo 2 y se inicia tratamiento con antidiabéticos orales? Sí, podría ser. ¿Se le diagnostica diabetes tipo 1 y se inicia tratamiento con insulina NPH? No, esta alternativa es poco probable porque no tiene las características epidemiológicas de ser diabetes tipo 1, entonces esa la descarto. ¿Se le piden nuevos análisis dentro de un año? Tampoco, ya tiene diagnóstico de diabetes, tengo que darle un tratamiento. ¿Se le diagnostica diabetes tipo 2 y se le inicia tratamiento con dieta? También podría ser. Tengo la disyuntiva entre dos alternativas, la B y la E. ¿Qué me dicen las guías actuales para el tratamiento de diabetes tipo 2, perdón? Las guías actuales para el tratamiento de la diabetes tipo 2 me dicen que apenas el paciente sea diagnosticado, yo tengo que iniciar monoterapia en mi paciente, es decir, terapia farmacológica en este paciente para poder controlar la diabetes de este paciente. Y el medicamento de elección para poder controlar la diabetes tipo 2 es la metformina. Entonces, cuando ustedes tienen un paciente que le diagnostican diabetes tipo 2, las guías actuales dicen, yo le voy a dar de una vez tratamiento farmacológico. ¿Y cuál es el tratamiento de elección hasta ahora? Sigue siendo la metformina el tratamiento de elección. Ya no es como antes que se decía primero dieta, luego pastillas y no mejora, no. Ahora es de frente dar tratamiento farmacológico. Obviamente el tratamiento farmacológico está acompañado de medidas higiénico-dietéticas, no azúcar, no productos azucarados, regular la cantidad de harinas, evitar las grasas saturadas, comer más ensaladas, hacer ejercicio. Eso va de la mano siempre, pero juntamente con eso la monoterapia con metformina. Ahora, hay algunas situaciones, como yo les había mencionado, en el cual el paciente con diabetes tipo 2 podría necesitar un tratamiento más agresivo al inicio del diagnóstico. ¿Qué nos dicen las guías? Nos dicen que cuando ustedes tienen un paciente muy descompensado, ustedes podrían iniciar insulina al inicio del diagnóstico. ¿Cuáles son las situaciones en las cuales ustedes pueden utilizar insulina al diagnóstico de un paciente que tiene diabetes tipo 2? ¿En qué situaciones yo lo voy a poder utilizar? 1, cuando mi paciente tiene una glucosa al diagnóstico que es mayor de 300. 2, cuando mi paciente tiene un valor de hemoglobina glicosilada que es mayor al 10%. O 3, cuando mi paciente está o tiene una clínica marcada de diabetes, o sea, las famosas 4Ps, pero sobre todo en relación a la pérdida de peso. Cuando la pérdida de peso es marcada en mi paciente, entonces en esa situación yo también puedo dar insulina al diagnóstico en un paciente que tiene diabetes tipo 2. Entonces, dos conceptos importantes. Paciente diagnosticado con diabetes tipo 2, paciente que debe recibir tratamiento con monoterapia de inicial, metformina. Es el medicamento de elección, la metformina. ¿En qué situación yo puedo dar insulina al diagnóstico? Paciente que está muy descompensado. ¿Cuáles son esas características? Glucosa más de 300, glicosilada más de 10 o la clínica muy marcada en relación a la baja de peso. Entonces, esos dos conceptos tienen que tener ustedes en consideración. Obviamente a este paciente yo le voy a dar tratamiento y le voy a hacer seguimiento a largo plazo para poder ver si está bien controlada la diabetes o no, que ahorita vamos a hablar un poquito al respecto. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la actitud más correcta en este paciente que yo he diagnosticado de diabetes mellitus tipo 2? Sería darle tratamiento con antidiabéticos orales, que en este caso la metformina es el tratamiento de elección, de primera elección. Pregunta del año 2017 NAM. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea para la diabetes tipo 2? Lo habíamos dicho. El tratamiento de primera línea para la diabetes tipo 2 es la metformina. Algunas consideraciones respecto a la metformina. La metformina actúa a nivel del hígado. El efecto que tiene a nivel del hígado es disminuir la gluconeogénesis hepática, ¿no? ¿Qué cosa es la gluconeogénesis? Gluconeogénesis es formar glucosa de nuevo, ¿no?
Sintetizar glucosa de nuevo. ¿A partir de qué? A partir de otros compuestos. Lactato, aminoácidos, glicerol. Utilizas otros compuestos para poder formar glucosa. A eso se le llama gluconeogénesis. Lo que hace la metformina es inhibe este proceso. Por tanto, si inhibe la gluconeogénesis, entonces lo que se hace también es disminuir la producción hepática de glucosa, que es otra forma de decir el mecanismo de acción de la metformina. La metformina, el efecto adverso más frecuente van a ser las molestias gastrointestinales, ¿no? Desde dispepsia, diarreas, estreñimiento, etcétera. Pero el efecto adverso más severo va a ser la acidosis láctica. Sin embargo, la acidosis láctica es un efecto adverso que, si bien es severo, no es frecuente, es raro. Y precisamente esta acidosis láctica es la que va a dar las contraindicaciones para el uso de metformina, ¿no? Entonces, ¿qué pacientes no deben utilizar metformina? ¿Cuáles son las contraindicaciones para el uso de la metformina? Pacientes con insuficiencias de órgano moderada severa, o sea, paciente que tiene insuficiencia renal, insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca moderada severa, no puede utilizar metformina, ¿no? ¿Qué otro paciente? Pacientes críticos, pacientes hospitalizados. En esos pacientes críticos hospitalizados, tampoco se puede utilizar metformina porque se aumenta el riesgo de acidosis láctica. De manera relativa, en aquellos pacientes que van a ser sometidos a cirugía o a estudios contrastados. En este caso solamente se suspende la metformina de forma transitoria hasta que se culmine la cirugía, hasta que se culmine el estudio contrastado. Esto solamente es una contraindicación relativa. Pero en el caso de insuficiencia moderada severa de órganos y pacientes críticos y hospitalizados, ahí sí es una contraindicación absoluta. Estos casos de pacientes, el único medicamento, digamos, que se puede utilizar en esos casos es la insulina. Insulina es el medicamento de elección en los casos en que hay insuficiencia moderada severa de órgano y en los casos de pacientes críticos y hospitalizados, ¿no? Sin embargo, ustedes saben que la metformina no es el único medicamento, el único antidiabético que nosotros tenemos a disposición. Tenemos a disposición otros antidiabéticos para el tratamiento de la diabetes, que de hecho se van a combinar con la metformina si es que el paciente no tiene una buena respuesta a este tratamiento, a la metformina, ¿no? Nos preguntan, por ejemplo, aquí, en el tratamiento de diabetes mellitus tipo 2, ¿cuál de los siguientes fármacos disminuye la producción hepática de glucosa? Es lo que les había mencionado, ¿no? Cuando ustedes vean hígado, producción hepática de glucosa, todo lo que es referente a hígado, el medicamento es la metformina. Pero existen otros medicamentos más. Por ejemplo, vean ustedes acá. Nos hacen referencia a la glibenclamida o a la glimepiride. Estos fármacos, glibenclamida, glimepiride, que empiezan con gli, son las famosas sulfonilureas, ¿no? Estas sulfonilureas, por ejemplo, actúan a nivel del páncreas. Lo que hacen es incrementar la secreción de insulina por parte del páncreas. Hay otro medicamento por acá, la clorpropamida. La clorpropamida también es una sulfonilurea, pero es antigua. Esta ya no les van a preguntar. La otra medicamento es la pioglitazona. Vean ustedes, esta que termina en glitazona. La glitazona, por ejemplo, las glitazonas, ¿qué hacen? Actúan a nivel de los tejidos periféricos. Aumentan la sensibilidad a la insulina en los tejidos periféricos. Son otro tipo de fármacos que se utilizan. ¿Cuáles son esos tejidos periféricos que son sensibles a la insulina? El tejido adiposo y el tejido muscular. Tejido adiposo y tejido muscular. Vean ustedes, nos preguntan por otro tipo de fármaco que se utiliza en el tratamiento de la diabetes. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los inhibidores de la alfa-glucosidasa en el tratamiento de la diabetes tipo 2? Los inhibidores de alfa-glucosidasa básicamente tenemos uno, que es la famosa acarbosa. Acarbosa no hay en nuestro país, lo utilizan más en los países asiáticos. ¿Qué cosa es la alfa-glucosidasa? La alfa-glucosidasa hace referencia a esas famosas enzimas en borde en cepillo que convierten los disacáridos en monosacáridos. Son las famosas disacaridasas,
hace referencia a estas disacaridasas. Entonces, este fármaco, ¿qué es lo que hace? Este fármaco inhibe a estas disacaridasas, por tanto inhibe que la digestión de los disacáridos o la conversión de los disacáridos en monosacáridos y por tanto no se absorbe la glucosa a nivel intestinal. Entonces producen una disminución de la absorción de glucosa a nivel intestinal, ¿no? Como les digo, son fármacos que no tenemos en nuestro país, se utilizan más en Asia. Vean ustedes aquí en las alternativas, aumento de la secreción pancreática de insulina, no, eso les había comentado más arribita que este efecto lo tienen las famosas sulfonilureas como la glibenclamida y la glimepiride, entonces esa no es correcta. Inhibición de la sucrasa, de la sucrasa, maltasa y glucosinasa. Sí, precisamente esta sucrasa, maltasa y glucosinasa son las famosas disacaridasas. Las alfa-glucosidasas inhiben a precisamente a estas enzimas que degradan a los disacáridos. Disminución de la oxidación de ácidos grasos libres. No, esto no tiene ningún medicamento en relación a la diabetes. Mejora la captación muscular de glucosa. Bueno, podríamos decir tal vez las glitazonas, al mejorar la sensibilidad a la insulina en el músculo y en el adipocito. Inhibición de glucagón, esto lo tiene un medicamento que es los famosos glutides. ¿Qué cosas son los glutides? Los glutides son los famosos análogos de GLP-1. ¿Se acuerdan el GLP-1? El GLP-1 era esa hormona, esa incretina, que permitía la secreción de insulina, el aumento de secreción de insulina. Los glutides son similares a estos GLP-1, entonces lo que hacen es estimular la secreción de insulina, pero también dentro de sus acciones tienen inhibir la secreción de glucagón. Aquí la respuesta correcta en referencia a los inhibidores de alfa-glucosidasa será la inhibición de la sucrasa, maltasa y glucosinasa. Vean ustedes, otra pregunta, varón de 57 años, diabético tipo 2, en tratamiento con dieta y metformina 2 gramos al día, al examen tiene una agudeza visual disminuida, en el laboratorio tiene una hemoglobina glicosilada de 9.5, tiene una glucosa en 450 y tiene la creatinina en 2.3. ¿Cuál es la conducta terapéutica más adecuada? Entonces, aquí es un paciente que ya tiene antecedente de diabetes y está en tratamiento en este caso con dieta y un antidiabético oral que es metformina y nos dan algunos valores de laboratorio. Entonces, aquí yo tengo que saber en este paciente si está bien controlado o no. Entonces, ¿cuáles son las metas de control para decir que un paciente está bien controlado, que hay un buen control glicémico? Metas de control glicémico. Básicamente van a ser 3. La glucosa en ayunas. Yo voy a poder monitorizar la glucosa en ayunas de mi paciente, que tiene que ir entre 80 y 130, es el valor de la glucosa en ayunas meta. A este valor tiene que llegar el valor de glucosa de un paciente con diabetes. El otro examen que yo voy a monitorizar es la hemoglobina glicosilada. En este caso, la hemoglobina glicosilada sí es más útil para el seguimiento. Para el diagnóstico tenía sus limitaciones, pero para el seguimiento es muy útil. ¿Cuánto debe ser la hemoglobina glicosilada de mi paciente con diabetes? Debe ser menor del 7%. Si mi paciente tiene una glicosilada menos de 7% y una glucosa en ayunas entre 80 y 130, entonces yo digo que mi paciente tiene la diabetes bien controlada. Un tercer factor podría ser la medición de glucosa postprandial. ¿Qué cosa es la glucosa postprandial? La glucosa postprandial es la glucosa que se mide a las 2 horas después de cualquier comida. Y en este caso debe ser menos de 180. Esto no se pide en todos los pacientes, se pide en algunos pacientes específicos, sobre todo cuando están en tratamiento con insulina, ahí es donde se pide más la medición de glucosa postprandial, pero se los menciono de todas maneras, ¿no? Entonces, en este caso, si yo veo a este paciente diabético, veo que un paciente que está mal controlado, porque vean la glucosa, más de 400, está en 450, no está en meta, la glicosilada 9.5, no está en meta, ¿no? Y para rematarla, vean ustedes, la creatinina está elevada, ¿no? Normalmente para este paciente la creatinina máxima debería ser 1.1, 1.2, tiene 2.3 de creatinina, o sea, este paciente tiene asociada una insuficiencia renal. Entonces, en este paciente, ¿qué es lo que veo? Veo un paciente que está mal controlado con la metformina y encima tiene insuficiencia renal. Este paciente no debería utilizar metformina. Yo le debería suspender la metformina por el problema renal.
Pero aparte de ello es un paciente que está mal controlado, entonces yo le tengo que dar un tratamiento que le ayude a controlar la glucosa, pero que no tenga contraindicación de uso en el paciente que tiene enfermedad renal. ¿Y cuál es ese medicamento? El único medicamento que permite controlar la glucosa en un paciente que tiene enfermedad renal es la famosa insulina. Hay un medicamento, un único antidiabético oral que se conoce como linagliptina, es el único antidiabético oral que se puede utilizar en enfermedad renal crónica. Sin embargo, esta linagliptina su eficacia es bajita. Entonces, en este paciente yo no le daría linagliptina porque la linagliptina no le va a ayudar a bajar ese valor de glucosa. Este paciente está muy descompensado. Este paciente necesita insulina sí o sí. ¿Ya? Pero sí les menciono que hay un antidiabético oral que es el único que se puede utilizar en enfermedad renal crónica, que es la linagliptina. Es el único. Las necesidades de insulina en un paciente diabético disminuyen con cirugía, infecciones, estrés, obesidad, ejercicio. Esto es algo que ustedes siempre le tienen que decir a sus pacientes. Algo que va a ayudar mucho a que el paciente controle mejor su glucosa y no tenga necesidad de tanta cantidad de medicamentos es el ejercicio. Las otras 4 situaciones que ustedes ven, más bien lo que hacen es incrementar la necesidad de insulina, ¿no? Cualquier situación de estrés, como puede ser una cirugía, una infección, un estrés emocional o que el paciente sea obeso, lo que hace es que haya mayor resistencia a la insulina y el paciente necesite mayor insulina. Entonces, solo el ejercicio es, en este caso de las alternativas, la mejor alternativa para poder hacer que el paciente logre bajar el requerimiento de insulina. Y esto es en todos los tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Varón de 36 años, asintomático, cuyas funciones vitales son normales, tiene un IMC de 30, tiene una glicemia de 110 y tiene una hemoglobina glicosilada de 5.8. ¿Cuál es el tratamiento, la indicación que debe recibir este paciente? Primero le hago el diagnóstico a este paciente, porque yo no puedo saber tratamiento si yo no le doy el diagnóstico a este paciente. Vean ustedes, este paciente tiene una glucosa en 110, es una glucosa que no está normal, pero tampoco está en rango de diabetes, está en rango de prediabetes. Y vean ustedes que de la misma manera la hemoglobina glicosilada la tiene en un rango ligeramente elevado. No está normal porque debería ser menos de 5.7, pero tampoco llega a ser diabetes, ¿no? Entonces está también en rango de prediabetes. Entonces, si yo me baso solo en los datos que me han dado aquí en este paciente, es un paciente que tiene el diagnóstico de prediabetes, ¿no? ¿Qué cosa es prediabetes? Dijimos, es una situación de riesgo en la cual mi paciente puede desarrollar diabetes, ¿no? ¿Qué tratamiento se da en el caso de la prediabetes? En el caso de la prediabetes, que es una situación de riesgo, lo primero que yo tengo que hacer es mejorar el tema de la alimentación y el ejercicio. Eso es lo primero que yo tengo que hacer en estos pacientes. Si yo no logro manejar dieta y ejercicio, ese paciente no va a regular los niveles de glucosa. Tengo que hacer que ese paciente logre mejorar, logre bajar de peso. El bajar de peso les ayuda mucho a nivelar los niveles de glucosa. Porque la prediabetes sí se puede revertir, el paciente puede regresar a lo normal. Pero hay condiciones en las cuales un paciente puede tener prediabetes y le pueden dar apoyo con medicamentos. ¿Cuándo yo voy a utilizar tratamiento farmacológico en el paciente con prediabetes? ¿Cuándo voy a utilizar fármacos? Yo voy a utilizar fármacos en las siguientes situaciones. Son básicamente 3, según la Asociación Americana de Diabetes. Cuando ustedes tienen un paciente que es un paciente joven, es decir, que su edad, la edad del paciente, sea menor de 65 años, ¿no? En pacientes adultos mayores no vale mucho el tratamiento farmacológico para la prediabetes, más es dieta y ejercicio, pero en pacientes jóvenes sí. Que mi paciente, como segundo requisito, sea un paciente que tenga un IMC mayor o igual a 35. Si mi paciente es joven, tiene un índice de masa corporal mayor o igual a 35, se beneficia del tratamiento con fármacos. Y lo tercero es si mi paciente tiene antecedente, así es una mujer y ha tenido antecedente de diabetes mellitus gestacional. Si mi paciente en sus gestaciones anteriores ha hecho diabetes mellitus gestacional, también es una paciente que se beneficiaría de fármacos. Esto es lo que nos dice la ADA,
pero en la práctica clínica pueden haber otras situaciones. Por ejemplo, particularmente pacientes con síndrome de ovario poliquístico, PECO son las iniciales, la abreviatura, síndrome de ovario poliquístico, se benefician mucho también si tienen prediabetes de metformina, ¿no? Pacientes con alto riesgo cardiovascular, que han tenido infartos, pacientes que tienen una carga genética muy marcada de diabetes en la familia, también se pueden beneficiar del uso de fármacos. Pero básicamente lo que nos dice son esas 3 indicaciones que yo les mencionaba, ¿no? ¿Y cuál es el fármaco de elección para el tratamiento de prediabetes? En este caso también es metformina, ¿no? La metformina también es el tratamiento de elección en los casos de tratamiento farmacológico para prediabetes, ¿no? En este caso, vean ustedes, es un paciente que es un paciente joven, cumple con ese criterio, pero vean ustedes que el IMC no es un IMC mayor o igual de 35. Entonces, en este paciente claramente yo puedo hacer dieta y ejercicio para empezar. Pero vean el caso siguiente, ¿no? Es una mujer de 38 años que ha incrementado de peso, su glicemia en ayunas es 118 y a las 2 horas postprandial es 150 y tiene un IMC de 36. Vean ustedes que por los valores de glucosa en ayunas, tengo un valor de glucosa en ayunas que está en rango de prediabetes. Le hacen una tolerancia y a las 2 horas salen 150. O sea, esta paciente también tiene una pequeña elevación de la glucosa a las 2 horas. No llega a ser diabetes porque no es 200 o más, pero tampoco está normal. Está en el famoso diagnóstico que yo les había comentado de una intolerancia a la glucosa. Que la intolerancia a la glucosa es una forma de prediabetes. Entonces, mi paciente tiene diagnóstico también de prediabetes igual que el anterior. Solamente que en este caso, por la tolerancia que me dan aquí el dato, veo que es una intolerancia a la glucosa. Pero vean ustedes que a diferencia del anterior, esta paciente tiene un IMC de 36. Entonces, esta paciente sí se beneficia de utilizar tratamiento farmacológico. Entonces, aparte de la dieta y el ejercicio, esta paciente se beneficiaría de tratamiento ¿con qué? Con metformina. ¿Y la metformina a qué clase farmacológica pertenece? ¿Cómo se llama la clase farmacológica a la que pertenece la metformina? La biguanida. La metformina es una biguanida. Cuando ustedes vean biguanida, es el grupo farmacológico al que pertenece la metformina. Entonces, en este caso, en esta paciente, sí se podría ser candidata a utilizar fármacos porque tiene un índice de masa corporal que es mayor a 35.